Esta es una breve clase para revisar algunos conceptos generales sobre la estructura y la función, su rol en el sistema musculoesquelético y hablar principalmente respecto a la integración entre el concepto de estructura-función, que lo vamos a ver ahora de forma muy resumida. Esto complementa algunos elementos que vamos a ir revisando en contenido futuro. Bueno, el diseño articular hay que pensar lo siguiente, siempre va a tratar de optimizar la función de los tejidos, de tal manera que el cuerpo se adapte a las fuerzas de la mejor manera posible. El concepto forma-función es un concepto teórico por medio del cual se establece, digamos la mayoría de autores establece que la forma va a determinar la función. Por lo tanto, una articulación que tenga una forma determinada se va a mover en relación a esa forma. Es lógico pensar también que la función podría generar modificaciones en la forma, pero desde el punto de vista estructural, eso se correlaciona más bien con actividades mal adaptativas del cuerpo humano o adaptativas de forma natural, pero siempre tomando en cuenta que el marco estructural es el que determina la función. Un ejemplo de eso, hay tejidos que están hechos o que están diseñados para poder adaptarse funcionalmente a los requerimientos que va a tener el cuerpo. Por ejemplo, los tendones, ligamentos, músculos, tejidos se van a poder elongar. Pero existen tejidos, sobre todo en el concepto de diseño articular, que propicia, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el sistema óseo, en los cuales obviamente el sistema óseo no se va a adaptar de buena manera a la mayor cantidad de cambios funcionales que existan. Entonces estas adaptaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Ya? Sin embargo, el cuerpo tiene una razón, ¿no es cierto?, de evolución y de formación propia en la cual la estructura va determinando con el tiempo la función. ¿Ya? Este es uno de los conceptos más complejos de evaluar y que siempre genera algunos conflictos. Simplemente se plantea el modelo, vamos a revisar en clases más avanzadas algunos conceptos teóricos relacionados con esto, pero solamente tener claro que desde el punto de vista de la mayoría de los modelos teóricos, la estructura es la que determina la función y no debiera ser la inversa. ¿Ya? Algunos casos particulares en los cuales las articulaciones, digamos, están creadas o están hechas para funcionar de una forma bastante especial en relación a su función, tomando en cuenta así que la estructura es la que determina que la función, ¿no es cierto?, ocurra de esta forma. Y es el hecho, por ejemplo, de que las articulaciones se bloquean, tal cual como en el ejemplo que se presenta en este caso, se bloquean en ciertas posiciones. Un caso de eso es la rodilla. La rodilla en posición de flexión es relativamente inestable y presenta mayor movilidad, pero si la llevamos a extensión vamos a tener un bloqueo ligamentoso que está determinado por la estructura de la rodilla. Los ligamentos están ubicados en cierto lugar y los elementos óseos tienen una forma determinada que permitan ese movimiento y no debieran permitir más movimiento que ese. Podría darse alguna situación especial en la cual, debido a alguna malformación o debido a alguna adaptación extrema, esas condiciones se cambian, pero la estructura, ¿no es cierto?, de forma ideal está diseñada para que cada uno de sus componentes trabaje de dicha forma. Entonces esto es lo que vamos a denominar después una posición de bloqueo que se va a denominar close back. Y el close back en el fondo es cuando las articulaciones se bloquean por medio de una tensión cápsula ligamentosa máxima y pueden haber posiciones en las cuales la articulación reposa y se encuentra mucho más laxa. Bueno, lo importante de este modelo, más que explicar cuáles son las posiciones articulares, es el hecho de definir que la función no solamente determina el movimiento, sino que también los elementos del cuerpo humano están dispuestos de tal forma que estructuralmente funcionen óptimamente. Entonces aquí tenemos la relación tisular o de los tejidos, ¿no es cierto?, en términos de la estructura y la función. Yo le dije bien, la estructura, ¿no es cierto?, va a determinar en la mayoría de los casos la función. Sin embargo, este modelo nos muestra que existe también una interrelación entre una y otra. O sea,
la estructura está en un lado y la función está en el otro, porque de alguna forma se relacionan. ¿Ya? El concepto descrito, ¿no es cierto?, por el autor, en este caso es que la estructura guía a la función. ¿Ya? Hay otros autores como Steele que dicen que la estructura gobierna la función. Por eso le digo, es un concepto teórico. Ahora, ¿qué elementos van a encontrarse entre medio? Se encuentran la síntesis de células y los eventos, ¿no es cierto?, de producción de materiales extracelulares, que van a estar, ¿no es cierto?, entre la estructura y la función. Y la estructura va a gobernar la arquitectura y la anatomía. Y la función va a determinar la producción, ¿no es cierto?, de tejido y la formación de tejidos especiales, ¿no es cierto?, que van a estar principalmente relacionados con la capacidad de tolerar fuerzas de elongación, estrés y deformación. Todo esto, tanto la estructura, que tiene relación con la arquitectura y la anatomía, o los tejidos, ¿no es cierto?, circundantes a esto, van a estar relacionados con las propiedades del material, las fibras colágeno, ¿no es cierto?, la cantidad y proporción de fibras colágeno, si es colágeno tipo 1 o tipo 2, los enlaces, ¿no es cierto?, y las cantidades y tipos de proteoglicanos que se encuentran. ¿Ya? Recordemos que la estructura tiene que ver principalmente con tejidos sólidos, como son el caso del hueso. Tejido conectivo. Es bueno revisar el concepto de tejido conectivo para saber a qué nos referimos cuando hablamos de tejido conectivo, porque es algo bastante extenso. Tejido conectivo, existen distintos tipos de tejido conectivo. Algunos que participan en el sistema musculoesquelético, soportando fuerzas tensibles o elongaciones, y otros que participan como tejido de sostén. En el caso de los tejidos conectivos, tenemos el tejido conectivo propiamente tal, donde existe el tejido laxo y el tejido denso. El tejido denso puede ser aerolar, adiposo o reticular. El tejido denso puede ser regular, irregular o elástico. Aquí podemos encontrar tejidos, por ejemplo, fascia, podemos encontrar tejidos regulares, como, algunas fibras de la cápsula articular, entre otros. Y tejidos regulares como el tendón. En el caso de los tejidos conectivos cartilaginosos, podemos encontrar el hielino, el elástico y el fibrocartílago, que ya lo analizamos en la clase de cartílago. El hueso también es un tipo de tejido conectivo, y está el compacto y el esponjoso, eso también es bastante claro. Y fíjense bien que la sangre también es un tipo de tejido conectivo, porque va a rellenar y va a darle sostén a la estructura. Recordemos que la sangre en muchos casos es lo que viene a constituir el componente hidrostático del tejido musculoesquelético, como era por ejemplo el interior del hueso en la región esponjosa. Cuando nos referimos al componente hidrostático estamos hablando del agua. Y hay que recordar, y esto es extremadamente importante, que la propiedad mecánica y, digamos, especial del agua desde el punto de vista mecánico es que el agua es incompresible. A eso se denomina, ¿no es cierto?, la propiedad hidrostática del agua. Por ese motivo es que nosotros no podemos comprimir los líquidos, y los líquidos lo único que van a hacer es distribuir la fuerza homogéneamente alrededor de ellos. Las células que participan en el sistema, tenemos células fijas y algunas células que son, digamos, eh, transientes, o que van a estar o no estar. Estas son células principalmente del tejido conectivo sanguíneo, células sanguíneas, por lo tanto no lo vamos a revisar en detalle. Y aquí tenemos algunos elementos que nos van a ayudar a refrescar la memoria: el fibroblasto, el condroblasto, el osteoblasto, los osteoclastos, eh, la célula, digamos los monocitos, son las células mast, el tejido adiposo y las células mesenquimales. ¿Ya? Los monocitos también pueden ser denominados macrófagos. Bueno, el fibroblasto lo vamos a encontrar en el tendón, en los ligamentos, en la piel, en el hueso, y va a crear principalmente colágeno tipo 1, a diferencia del condroblasto, que va a generar principalmente tejido de colágeno tipo 2. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el núcleo del disco intervertebral, lo vamos a encontrar en los cartílagos. ¿Ya? Los osteoblastos son células diferenciadas del fibroblasto y van a producir
colágeno tipo 1 y cristales de hidroxiapatita. El osteoclasto principalmente a través de enzimas lisosomales va a eliminar el tejido óseo. Y bueno, el resto ya sabemos, ¿no es cierto? El tejido adiposo, el macrófago y las células mesenquimales que se pueden diferenciar dentro de otros tipos de células del tejido conectivo. Respecto al comportamiento de los tejidos, cuando estos son elongados, ya hemos visto en extenso el comportamiento de la curva estrés de formación, y es importante notar algunos elementos que nos aclaran más todavía el comportamiento de los tejidos biológicos. Tenemos un ejemplo en el cual se presenta una situación en la cual existe un tejido que tiene el doble de grosor o espesor respecto al tejido muestra, que es el tejido A. Entonces tenemos un tejido que muestra el doble, 2A, el doble de densidad o el doble de cantidad de tejido en términos de espesor. ¿Qué va a ocurrir en la curva estrés de formación entre el tejido A y el tejido 2A? El tejido A va a presentar en términos de elongación o de deformación el mismo índice de elongación, perdón, que el tejido 2A, o sea que el tejido que es el doble de grueso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un tejido que es delgado y tiene una longitud determinada y ese tejido se engrosa con el tiempo, independiente de cuánto se engrose, la cantidad de elongación que va a tolerar antes del punto de ruptura va a ser exactamente la misma. Sin embargo, lo que va a variar es la fuerza que se va a requerir para poder, en este caso, llegar a esa elongación o que el tejido alcance su punto de ruptura. Por lo tanto, eso eleva el punto de, digamos, la fuerza requerida al doble, el tejido es el doble de grueso, y eleva en cierta magnitud también la pendiente y por lo tanto aumenta el stiffness. ¿Qué es lo que ocurre? Al aumentar el número de fibras va a aumentar la fuerza y va a aumentar la rigidez, pero la elongación hasta el punto de falla es exactamente lo mismo. Si a un tejido de una longitud L lo elongamos, o más bien tomamos otro tejido distinto y que tiene una longitud del doble del tejido muestra o el tejido inicial, vamos a encontrar que la fuerza necesaria para poder producir la ruptura del tejido es exactamente la misma. Sin embargo, el stiffness en el tejido, que es el doble de largo extensible, va a ser menor, y la elongación que va a tolerar el tejido, que nativamente era el doble de largo, en el caso del 2L respecto a L, va a ser el doble. Por lo tanto, se puede elongar el doble, tomando en cuenta que también, ¿no es cierto?, era el doble de largo. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que con fibras más largas vamos a tener mayor elongación antes del fallo, vamos a tener que la fuerza para lograr el fallo es exactamente la misma, pero que la rigidez es menor. Entonces ahí nos queda un poco más claro también el concepto de rigidez, que lo vamos a complementar con el resto de los contenidos y otros videos que están como ayuda para esta clase. Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo.